de la Iglesia Bautista El Renuevo en Coacalco, Estado de México, y pues ya estamos listos para comenzar y continuamos con el estudio acerca del matrimonio, así es que les invito para que abran su Biblia, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y vamos a ahora sí adentrarnos un poco más en las funciones, las responsabilidades que Dios ha asignado al esposo y a la esposa, y el título de esta enseñanza es ¿cuáles son las funciones del esposo y la esposa? ¿Cuáles son las funciones del esposo y de la esposa? Bueno, vimos en los miércoles anteriores que Dios es el creador del matrimonio, por lo tanto el matrimonio es algo santo, es algo sagrado, es creación de Dios y Dios es quien sabe cómo los matrimonios pueden y deben funcionar de acuerdo a los propósitos que Él ha establecido. Y este es el segundo punto, que Dios estableció los propósitos del matrimonio. El hombre no tiene que andar inventando nuevos propósitos o nuevas metas para la vida de la pareja, del esposo y de la esposa, sino uno tiene que aprender a través de la Biblia y descubrir a través de la dirección del Espíritu Santo cuáles son esas funciones o esos propósitos en primer lugar. Y también vimos el miércoles pasado que el matrimonio es un cuadro, una figura, una representación, ¿verdad? O un modelo de la relación entre Cristo y la iglesia. Así es que Dios ya nos dejó aquí un modelo a través de cómo se relaciona nuestro Señor Jesucristo con la iglesia y la iglesia con nuestro Señor, de tal manera que a través de ese modelo podamos nosotros, como varones, como esposos y las esposas, podamos aprender e imitar la forma en que funciona y esa relación tan especial y tan íntima que tiene Cristo con su iglesia de manera espiritual, y también nosotros vamos a aprender a aplicar estas funciones de manera práctica. Entonces Dios es quien establece las responsabilidades o las funciones o los roles para el esposo y la esposa. Entonces Efesios capítulo 5, en los versos 22 en adelante, dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Jesucristo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, vamos entonces a comenzar con las funciones del esposo, del varón. Entonces, él es líder, es proveedor y es protector. Ese es el rol, entre otros, ¿verdad? O el rol que Dios le ha asignado, o las responsabilidades que Dios le ha asignado al esposo como líder, proveedor y protector. Entonces, porque dice que el marido es cabeza de la mujer, dando a entender que su función principal es ser líder. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, es decir, Él es el líder, ¿verdad?, quien guía a la iglesia, el esposo viene a representar ese liderazgo. Tiene que haber un liderazgo en el matrimonio. Entonces, este liderazgo bíblico, este liderazgo que Dios le asigna al varón, es ese llamado, ¿verdad?, es divino del esposo para asumir la responsabilidad principal del liderazgo, un liderazgo de servicio, en donde se va a dar protección y provisión en el hogar, a semejanza
de Cristo. Entonces el esposo tiene que aprender cómo Cristo dirige y guía a la iglesia, que es su esposa, ¿verdad? De tal manera que al asumir esta responsabilidad principal de liderazgo que le corresponde al varón, por ahí las cosas tienen que llevarse a cabo bien, ¿verdad? Para que no haya luego confusión, falta de armonía, etcétera. Entonces, este liderazgo del esposo se expresa al tomar la iniciativa, ¿sí? La iniciativa de asegurarse que la familia esté protegida y también atendida. Esa es una de las funciones principales del varón. Ahora dice aquí que el varón tiene que amar a su mujer, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, otra responsabilidad del varón es amar a su esposa con un amor como el de Cristo. Ahora, ¿cómo fue el amor de Cristo? ¿O cómo ha sido el amor de Cristo? Bueno, ha sido un amor sacrificial, de tal manera que Cristo se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario para salvar a la iglesia, a su esposa. Entonces, Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, así también los maridos, o sea, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice también, versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Ame también a su mujer. Entonces, este amor, más que mero romanticismo, más que mero emocionalismo o más que un mero enamoramiento, el amor de Cristo implica una voluntad, una disposición, ¿verdad? Más allá de los sentimientos, etcétera. Es un compromiso, porque el amor de Cristo que manifestó fue un compromiso hacia la voluntad del Padre. Entonces, cuando comenzamos a entender este concepto, esta enseñanza y esta práctica del amor bíblico, del amor de Cristo, bueno, pues el varón tiene que ajustar, obviamente, ¿verdad? A veces esos falsos conceptos de amor que tiene, que mal aprendió no sé dónde, ¿verdad? Pero ahora uno tiene que desaprender esas malas enseñanzas o malos modelos, ¿verdad? Y ahora uno tiene que enfocarse y aprender cómo es el amor de Cristo para que ese amor Él lo exprese, lo manifieste, lo practique con su esposa. Así es que este amor es un amor sacrificial. Si es el verdadero amor de Dios, el amor de Dios es sacrificial. Dios Padre nos amó de tal manera que entregó a su Hijo por nosotros, que hubo un sacrificio de parte del Padre Celestial también y de parte del Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el liderazgo implica un amor sacrificial. Por otro lado, el esposo como líder debe ser un esposo protector. Versículo 25 dice que se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Bueno, a fin de presentarla como asimismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, el varón tiene que ser protector y tiene que entregar su vida por su esposa, por ella. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio para salvar y proteger a su esposa, a la iglesia. Cristo tomó nuestro lugar. Entonces el varón tiene que ser protector, tiene que cuidar, ¿verdad? Tanto física como espiritualmente de su mujer. Y obviamente si tienen hijos, también cuidarlos y protegerlos. Ahora, esta protección espiritual y física debe ser una protección de amenazas, tanto espirituales como físicas que existen a nuestro alrededor, ¿verdad? El varón tiene que cuidar por la salud de su esposa, atenderla, ver que si llega a enfermarse, etcétera, bueno, pues cuidar de ella y ver que se le atienda como debe de ser, y pues de la mejor manera que pueda. Es la salud misma de su esposa cuando llega a enfermarse. Esa protección también significa el tener el discernimiento, un discernimiento espiritual
que a veces la esposa pueden llegar a ella algunas ideas, malos consejos, alguna mala amistad de parte de quien sea, y uno tiene pues que ayudarle a discernir. Ahora el discernimiento lo obtenemos a través de las escrituras, de la santa palabra de Dios, y ayudar para que la mujer tenga ese discernimiento, orar por ella, eso implica esa protección, también con advertencias preventivas, o sea, ten cuidado con esto, puede pasar esto otro, pero siempre buscando el bien, el cuidado, la protección de la esposa. Por otro lado, el varón es también líder proveedor, a él le corresponde proveer, sustentar y cuidar, ¿verdad?, a su mujer. Versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Le está hablando al varón, la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué es lo que hace Cristo para con su iglesia el día de hoy? Cristo sustenta y cuida y provee, ¿verdad?, a la iglesia, a su iglesia. Entonces el esposo es líder, proveedor, él es el principal proveedor, él es quien tiene que ver tanto por las necesidades espirituales y físicas, ¿verdad?, de su esposa, es decir, tiene que alimentar y cuidar, entonces satisfacer esas necesidades de su esposa e hijos, proveer el alimento físico, proveer de ropa, de un techo, etcétera, ¿verdad? Es esa provisión física, también es esa provisión espiritual. Debe de guiar, debe de enseñar las escrituras, debe de animar espiritualmente y debe de orar también, orar por su esposa, orar por sus hijos. Es decir, él como líder proveedor pues no puede quedarse con los brazos cruzados, ser pasivo o decir, mujer, a ti te toca el 50% y a mí el 50% no. Tú eres el varón, tú tienes que proveer al 100%. Ahora, si en un momento dado, de acuerdo, hay circunstancias especiales, ¿verdad?, las cosas o el costo de la vida va subiendo, etcétera, etcétera, bueno, puede en un momento dado la esposa apoyar económicamente, sí, ¿verdad?, y tiene que ser bajo esa guía del esposo, en común acuerdo, pero entendiendo que la esposa es un apoyo, ella no es la responsable principal de la provisión material en casa, eso es del varón. Ahora, sí, si hay que hacer algunos ajustes, ok, y si tienen hijos, pues tienen que tener mucha sabiduría para no desatender a los hijos. A veces uno quiere tener un estilo de vida muy alto, del cual uno no puede tener los ingresos adecuados. Uno tiene que aprender a vivir de acuerdo a los ingresos que uno tiene, no gastar lo que no tiene. Ahora, si Dios nos va bendiciendo y vamos teniendo mayores posibilidades, bueno, se puede hacer, pero nunca a costa. ¿Cuántos matrimonios no tienen tantos problemas por la situación de la economía? Porque se echaron muchos compromisos, ¿verdad?, materiales que realmente no necesitaban, fueron gustos, fueron lujos, a veces excesivos, y se comprometen y se endeudan con la tarjeta de crédito o andan pidiendo prestado, y eso no debe de ser, es una mala administración. Entonces, mejor da gracias a Dios, contentos con lo que tenemos hoy, dice la Escritura, no un conformismo, sino un contentamiento, y como digo, si el Señor va proveyendo, va bendiciendo y va prosperando, amén, pero que sea el Señor quien vaya proveyendo, porque dice Proverbios que la riqueza del Señor no entristece, ¿verdad? Pero cuando queremos por ambición materialista o carnal, pues vamos a tener muchos problemas en ese aspecto. Bueno, entonces la provisión del esposo, del varón. Y por último, sin agotar las funciones, solamente estamos tocando algunos aspectos fundamentales. El varón es ejemplo, él tiene que ser ejemplo en todo. Ahora, no el ejemplo perfecto, tenemos que ser también realistas. Mujeres casadas, acuérdense que se casaron con un pecador, y también los varones tenemos que entender eso, que nos casamos con una pecadora, con una mujer, bueno, que ahora ya es cristiana, gloria a Dios, o ya es cristiano, gloria a Dios, pero seguimos siendo imperfectos y también luchamos con el pecado, etcétera, etcétera. Pero sí tenemos que anhelar el dar un buen ejemplo, ¿verdad? Un buen ejemplo comienza en casa y comienza con la esposa. Entonces, por eso necesitamos
de la guía, del poder del Espíritu Santo de Dios, que nos va a ayudar en el carácter, a madurar, nos va a dar sabiduría para pensar las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Y también tenemos que entender que el hecho de que el varón sea la cabeza o el líder, eso no quiere decir que él no está bajo sujeción de nada ni de nadie. No, el varón, como cabeza de la mujer, él tiene que entender que él está sujeto, ¿verdad? Como dice aquí 1 Corintios 11:3, 1 Corintios 11:3, que quiero, dice Pablo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Bueno, entonces, Cristo es la cabeza del varón, y por lo tanto, el varón está sujeto a Cristo, que es su líder. Entonces, si el varón está sujeto al liderazgo de Cristo en su vida diaria, varón, vas a guiar con sabiduría y vas a hacer la bendición que Dios quiere que seas para tu esposa. Pero cuando tú no obedeces a Cristo y andas en la carne y andas coqueteando con el mundo, etcétera, etcétera, entonces vas a comenzar a perder la guía sabia de la palabra y del Espíritu de Dios. Entonces tú tienes que entender que Cristo como cabeza que es de tu vida, tú tienes que rendirle cuentas, tú tienes que pedirle dirección, tú tienes que obedecer la palabra de Cristo. Bueno, vamos ahora con el rol o la función de la esposa y vamos a buscar, por favor, en Efesios. Regresamos a Efesios capítulo 5, el versículo 21-22, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, va ahora con las mujeres, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sujetas al marido, a sus propios maridos como al Señor. Bueno, ¿qué es la sumisión? Vamos a entender esta palabra desde el punto de vista bíblico, y la sumisión es una virtud cristiana, por un lado, ¿verdad?, que todos debemos seguir, todos, varones y mujeres. Acabo de hablar acerca de los varones. El varón tiene que someterse a Cristo. Entonces, la sumisión es una virtud cristiana que todos debemos seguir y tiene sus expresiones apropiadas y únicas en varias relaciones. Entonces, lo que no es la sumisión de la esposa, lo que no es la sumisión de la esposa, vamos a ver lo siguiente. Ok, sumisión no significa, lo que no significa estar de acuerdo con todo lo que dice su esposo. Eso no es sumisión. Porque a veces el esposo se va a equivocar, ¿verdad? Como esposo se va a equivocar en X cosa. Y si está uno mal, si está uno equivocado, pues no, mujer, no se trata de que te sujetes a uno a eso, ¿verdad? Si sabes que está mal, que está tomando una mala decisión, que está actuando de mala forma, bueno, someterse no significa que estés de acuerdo con todo lo que dice el varón. Sumisión no significa que la mujer no piense por sí misma. Dios también obviamente le dio a la mujer una mente, y la mujer cristiana tiene la mente de Cristo, tiene la palabra de Dios, entonces no significa que ella no piense por sí misma. Sumisión no significa evitar todo esfuerzo para ayudar a cambiar a su esposo. Tú no puedes decir, pues de modo, así es él, no, bueno, ok, es Dios quien nos cambia, ¿de acuerdo? Pero uno tiene también que hacerle ver al esposo qué cosas puede o debe mejorar, en qué cosas puede errar, puede equivocarse, y en actitudes, a veces en carácter, en hábitos, etcétera. Bueno, pues puede uno ayudarle en ese aspecto, ¿no? Sumisión no significa poner la voluntad del esposo antes que la voluntad de Cristo. No, ¿verdad? O sea que si el esposo te está proponiendo una situación pecaminosa o algo que va contrario a tus valores, a los valores de la palabra de Dios, tú no tienes por qué sujetarte. Primero está la voluntad de Cristo antes que la voluntad del esposo. Sumisión no significa que un esposo tenga que actuar por miedo. No significa que tengas que actuar por miedo. Ahora, el varón, tú no tienes por qué estarle causando miedo a tu esposa. Si tú la trataras con el amor de Cristo, como dice la Escritura, la mujer no tiene por qué tener miedo, ¿verdad? Ok, y sumisión no significa que la esposa es inferior al marido o que ella sea su esclava, no, nada de eso.
Entonces, ¿qué es la sumisión? Vamos entonces a la escritura. Es el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y a ayudar a que se lleve de acuerdo a los dones que ella tiene. Vuelvo a leer eh, esta, este significado de sumisión. Es el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones que ella tiene. Obviamente Dios le dio talentos y dones, y esos talentos y dones es lo que la hacen una mujer idónea, como dice desde Génesis, ¿verdad? Le haré ayuda idónea para su esposo, para Adán. Entonces, vamos a buscar también, por favor, en Primera de Pedro 3 del 1 al 5. Primera de Pedro 3 del 1 al 5. Y dice aquí, tomando ese ejemplo, el apóstol Pedro, Primera de Pedro 3 del 1 al 5, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como, hasta ahí dejamos. Ok, entonces, se repite aquí este mandato y esta función de la esposa, que es la sumisión. Y la sumisión o sujeción involucra tanto actitudes y acciones, tanto la actitud de tu corazón como las acciones. Y aquí habla en el versículo 4 de esa actitud que debe haber internamente en tu corazón. Dice aquí un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esto considéralo muy bien, que a veces hay mujeres, hay esposas que no son nada de afables ni apacibles ni nada por el estilo. Tienen que cambiar eso y aprender a someterse como la iglesia se somete a Cristo Jesús. Bueno, Efesios 5:24 dice que las mujeres tienen que estar sujetas en todo. En todo. Efesios 5:24 dice las mujeres, así como la iglesia está sujeta a Cristo, otra vez ahí está el modelo, es Cristo y su iglesia, la iglesia y Cristo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, no en lo que te gusta, en todo. Ahora vamos a ver en todo, que tiene ciertas limitaciones, pero el punto es, tienes que aprender con una buena actitud a apoyar y a someterte, ¿verdad?, a la guía y al liderazgo de tu esposo. Ahora, ¿qué significa esto de en todo? Tiene, como dijimos, algunas limitaciones. Y Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, uno de esos límites es que si el marido quiere que tú hagas algo que está contrario a la voluntad del Señor, no, ¿verdad? Dice aquí en el Señor, como al Señor. El Señor, nuestro Dios, nunca nos pedirá algo que atente que vaya contra su voluntad, algo pecaminoso, no. Entonces esa situación de sujetas en todo, ¿verdad?, no está diciendo algo ilimitado, dice como al Señor. Entonces ahí tienes que usar tu sentido común santificado, tu sabiduría bíblica. Y también dice Colosenses 3:18, al hablar sobre este mismo tema, Pablo aquí dice a las mujeres, a las esposas, en Colosenses 3:18, casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Entonces siempre esa limitación será conforme a la voluntad del Señor. Si el marido quiere que hagas algo contrario a la voluntad de Dios,
pues tú puedes decirle que no. Ahora, en tu actitud también tienes que aprender a decirle, ¿sabes qué? Que no, ¿verdad? No es necesario que grites, ni que eches pleito, ni que no. O sea, tienes que ser prudente para inclusive decirle, ¿sabes qué? No, por esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Yo creo esto y Dios me enseña esto y te amo a ti, ¿verdad? Pero Dios me manda a hacer esto otro. O sea, tienes que ser sabia, aún inclusive cuando el marido no esté siendo sabio y tú pues se lo tienes que hacer ver, ¿no? Pero hay formas, hay formas. Eso es muy importante. La forma en que tú le muestras ese desacuerdo, ¿ah? Porque no está siendo el varón prudente, no está siendo sabio, entonces, ok, no se trata de un pleito y un conflicto. O sea, hay maneras, hay formas. Y pues ya vamos concluyendo. La esposa tiene que ser esa ayuda idónea y es esa mujer apta y tú vas a ser equipada por el Espíritu de Dios a través de la palabra, porque la palabra nos equipa para toda buena obra. Por otro lado, también vimos a final del capítulo 5 de Efesios 5:33, y dice Pablo aquí que las mujeres, las casadas, bueno, Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Vuelve a reiterar el apóstol Pablo a los varones el amor a su mujer, o sea, no ser áspero con tu esposa, grosero, abusivo, nada de eso. Ahora, ok, vamos con la mujer, dice, y la mujer respete, la mujer respete. Entonces, aquí es algo más que tiene que realizar la esposa para con su esposo, es respetar a su marido, y es decir, darle un trato digno, animarle, reconocerle, agradecerle, respetarle, ¿verdad? En su dignidad como esposo, como varón. También la mujer debe ser una mujer virtuosa. Esto no lo vamos a ver, es muy extenso, pero mujeres, por eso les voy a dejar de tarea, anótelo. Lea con calma en su casa Proverbios capítulo 31, los versos del 10 al 31. Proverbios 31, los versículos del 10 al 31. Y ahí se enumera las cualidades que debe tener una mujer virtuosa. O sea, la esposa no debe ser pasiva, es llamada a ser laboriosa, activa, diligente, creativa. Entonces lee con calma y en oración y vas a ver lo que Dios espera de ti y cómo Dios te puede y Él quiere capacitarte para que seas esa mujer virtuosa. También la mujer debe de cooperar en la crianza de los hijos, ya que ella pasa la mayor parte del tiempo con los hijos. El varón está por lo regular mayor tiempo fuera de casa en su trabajo, y quien está más tiempo con los hijos es la mujer. Efesios 6:4, entonces la mujer tiene que aprovechar ese tiempo, amar a sus hijos, atenderlos, criarlos, igual que el varón. Sí, es una labor sacrificial y extenuante, pero así es, no hay de otra. No puedes darte el mal lujo de desatender a tus hijos porque luego vas a pagar eso muy caro. Entonces más vale que desde pequeños los vayas criando en los caminos del Señor. Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos, le está hablando a los dos, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Tienes que aprender de acuerdo a la Biblia. Lee Proverbios, por ejemplo, y todo el libro de Proverbios tiene muchas enseñanzas acerca de cómo guiar a los hijos. Léelo y aprende y aplica lo que Dios te va indicando, obviamente al varón y también a ti, mujer. Entonces la mujer debe mantener una buena actitud, ya hablamos de eso. Y Proverbios 14:1, como mujer, como esposa, debes ser una mujer sabia, prudente. Entonces, Proverbios 14:1 dice lo siguiente, que la mujer sabia edifica su casa. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Escucha bien eso. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Exceptuando a las mujeres solteras o viudas, etcétera, y que por alguna u otra razón pues están solteras y
tienen que atender un hijo, dos hijos, etcétera, bueno, y tienen que trabajar, pero casadas, tu ministerio principal es tu casa, no tu trabajo, es tu casa. Ahora, si tienes trabajo y en ese acuerdo con tu esposo, está bien, ¿verdad? Trabaja. Es más, en Proverbios 31, con la mujer virtuosa, ahí da esas ideas sobre cómo la mujer, atendiendo su casa primeramente, también busca la forma, ¿verdad? Sin descuidar su casa, sin desatender a sus hijos, de generar ingresos para apoyar la situación material de su casa. Bueno, mujer, entonces, sea sabia. Y esto se cultiva y esto se aprende estando tú en comunión con el Señor, aprendiendo la Biblia, orando, en fin, congregándote, sé fiel en tu asistencia a la iglesia, discipúlate. Bueno, y Tito, capítulo 2, con esto concluimos. Tito, esta carta de Pablo a Tito, capítulo 2, el versículo 5, dice aquí que se tiene que enseñar a las mujeres jóvenes, o sea, las ancianas. Versículo 4, que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, puras, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, pues con esto concluimos, y que nuestro Señor Jesucristo sea el ejemplo para los dos, sea nuestro ejemplo, Cristo, en actitudes, en carácter, en palabras, en acciones, en nuestras funciones, en todo. Aprendamos de Cristo, y Él obviamente es el principal interesado en que nos vaya bien, en que seamos de bendición también para los demás, y en que reflejemos a Cristo y a la iglesia en esa relación santa. Bueno, pues Dios les bendiga, y nos estamos mirando, Dios mediante, el próximo miércoles en vivo, aquí en esa página de Facebook de la iglesia, miércoles a las 7, y ojalá que usted también pueda compartir estos breves estudios con otras personas más. Y nos vemos el domingo, un anuncio especial para los hermanos coordinadores de ministerios del Renuevo. Nos vemos el domingo después del culto allá en la iglesia a la 1:30. Terminando el culto a la 1:30, tenemos la reunión de coordinadores de ministerios para ver el calendario de actividades del segundo semestre. Bueno, pues que Dios les bendiga y comparta el Evangelio, viva el Evangelio. Hasta luego.